8 de la mañana con 32 minutos, esto es, ya faltan 28 minutos para las 9. Y bueno, pues hoy invitamos aquí a platicar al diputado federal Juan Cáceres de la Fuente y pues vamos a echar la platicada con él, por supuesto. Juan, bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Chuy, un saludo a tu auditorio y a todo el equipo de Telereportaje. Como siempre, estar con ustedes es un placer y pues estoy a tus órdenes. Pues vamos. Bueno, pues tu carrera ha pasado por varias etapas, ha sido desde candidato al gobierno del estado hasta diputado local y ahora diputado federal, cargos más importantes, ¿no? O sea, situaciones de políticas más importantes, ¿no? Pues mira, yo considero que tú, bueno, tú nos conocemos, yo tenía una vida que realmente estaba dedicado al trabajo empresarial. Eras empresario, sí. Y bueno, sigo siendo, gracias a Dios. Sigues con tu actividad empresarial. Sí, Chuy, yo creo que una premisa de los que estamos en el PAN era de que dice uno de las reglas es tener un modo honesto de vivir, ¿no? Entonces me parece que el mantener la actividad empresarial y tratar de incrementarla en la medida de lo que te permite el tiempo, de manera honesta obviamente, te permite tener independencia en tus decisiones, ¿no? Entonces, porque uno de los problemas grandes que yo veo de quien se dedica a la política es que se dedica, y no es malo, eso es bueno, pero no tiene otra opción. ¿Y qué sucede? Que cuando terminan los 3 años o los 6 años, o cuando antes lo terminan, ¿verdad? Entonces ahí anda viendo cómo se acomoda, dónde, recomiéndame, jálame, vírame, porque no tiene petate dónde caer. Y entonces aquí viene un gran conflicto y un gran problema para la persona que fue despedida o que terminó su encargo y para quienes están gobernando de alguna manera. Sí, mira, Chuy, yo creo que evidentemente lo que comentas es cierto. En el caso personal, pues yo tengo el negocio que habíamos hecho mi mujer y yo con mucho esfuerzo, lo seguimos sosteniendo, y tengo un rancho que mi padre me hizo el favor de heredarme, y estoy tratando de incrementar en algunas otras cosas, en la actividad pecuaria y en el mismo negocio, porque coincido contigo. Yo cuando entré en la política, entré un poco, pareciera de manera atropellada de la vida privada a ser candidato a gobernador, y lo hice en un proyecto de querer abonar al PAN y querer abonar a Tabasco. Yo estoy convencido que esa bipolaridad que todavía sufrimos hoy en Tabasco no ha sido lo más positivo. Luego me quedé 3 años fuera de bipolaridad partidista. Partidista, sí, claro. Bueno, también ha habido algunas bipolaridades en el gobierno, como la que sufrimos los últimos 6 años, ¿no? Y posteriormente me empujé para ser diputado local, y yo ahí la primera meta que me puse como un reto personal era salir de la diputación local con un nombre que pudiera yo verle a la gente de frente y que nadie me pudiera cuestionar que si me compraron o no me compraron, que desafortunadamente ese es alrededor de los que estamos en la política y sobre todo en Tabasco, siempre pareciera que siempre hay las cosas, todo se puede comprar con dinero, y obviamente en mi caso te puedo decir que salimos bien de la diputación local como otros han salido, y creo que, y ahora estoy en esta nueva responsabilidad, creo que la política no es para hacer dinero, Chuy. Entonces viene ese conflicto donde, como tú bien dices, al final la gente se busca, o sea, se convierten a veces que la prioridad es tener un trabajo. Busca tener sus ahorritos como Romero de Champs o la maestra Elvester, ¿verdad? Para poder, cuando esté en la banca, tener algo de qué vivir, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya es parte de lo que se ha venido degradando en el sistema, y ya incurrimos en estos excesos, ¿no? Se dio la alternancia, una alternancia que muchos tabasqueños buscaron mucho tiempo. Tú fuiste una de las personas que buscó la alternancia, en algún momento incluso creo estuviste incluso dispuesto a ¿cómo se llama? A aliarte, ¿verdad? Cuando fuiste candidato en busca de esta misma alternancia, ¿verdad? De forma generosa tú sí. Estuviste en esta situación. Se dio ahora,
Pero bueno, no es nada más la alternancia, es después de la alternancia es que hay que gobernar. ¿Y cómo se va a gobernar? ¿Podrías hacer un análisis de la situación por la que pasa el Estado en este momento? No solamente de gobierno, sino cómo se encuentra el Estado, cómo ves tú al Estado, sobre todo ahora que has, pues de alguna manera estás viendo el bosque, ¿no? Cuando sí, claro. uno se va a México a legislar, pues tiene otra visión de las cosas. Sí, se abre un poco el horizonte, ¿no? Mira, yo creo, Chuy, que lo que hoy estamos sufriendo en Tabasco no es producto de los últimos 6 años nada más. A mí me parece que la descomposición de la política tabasqueña, digámoslo así, viene muchos años atrás. Y se fue, digamos que las formas y el fondo de la política se fue degradando. Yo te diría que a lo mejor... ¿Qué sexenio te gusta que pongamos? Desde el licenciado Trujillo, desde Leandro Rovirosa, vino el exceso de dinero y empezaron a ver, o sea, el exceso del dinero de Pemex empezó a distorsionar la visión de lo que había que hacer con el Estado. Yo recuerdo el Estado que era un Estado pecuario, se convirtió en un Estado petrolero, se modernizó, pero todo se empezó a comprar con dinero. Así de sencillo. Recibimos en aquel entonces presupuestos millonarios que nos llevaron a tener también un gasto desordenado. Posteriormente vino Salvador Neme, con la historia que ya sabemos, tiene que salir a los 3 años, viene Manuel Gurría, Madrazo. Para Madrazo, Tabasco fue un escalón para sus aspiraciones a la gobernatura. Me parece que pudo haber sido un mejor gobernador, pero la prioridad era ser presidente de la República, ¿no? Posteriormente viene Manuel Andrade, que aparentemente pacifica esto, o lo pacifica políticamente hablando, pero que pero igual me dice gente, incluso adentro del sistema, que se van relajando las formas incluso del trato con el gobernador, etcétera. Y Manuel decide apoyar al Químico Granier en un tema de conveniencia electoral, ¿no? Digamos que él lo dice, alguna vez que platiqué con él, era con el que yo iba a ganar, ¿no? Y llega el Químico, y bueno, ya es la decadencia del priismo tabasqueño, así lo diría yo. Un gobierno en donde teníamos un gobernador que tenía una visión muy distorsionada del uso del poder. Yo alguna vez lo dije en tribuna del gobierno federal, el Congreso Federal, donde el gobierno, tal pareciera que el mandato popular que se le dio a Andrés Granier, lejos de ser que lo ocupara para servir al pueblo, era una patente de corso para enriquecerse él y sus amigos, ¿no? Y hoy, Chuy, estamos ante una situación que nos deja en un gobierno en crisis y vamos a la alternancia, como tú bien dices. Evidentemente hay un problema financiero severo, hay una deuda que ronda los 20,000 millones de pesos, de la cual 6,000 o 7,000 millones son pasivos a largo plazo y tenemos 11,000 millones de corto plazo. Eso obviamente pone al gobierno en una situación en el corto plazo de poca capacidad de maniobra, digámoslo así. Sin embargo, yo creo que lo más importante, Chuy, que independientemente de esa crisis financiera en la que está metida el gobierno y que afecta a la sociedad, yo creo que lo más importante que tenemos que señalar es que sí, en todos estos años de excesos de dinero, de excesos de gastos, de donde se formaron fortunas increíbles a la sombra del poder, y que hoy desafortunadamente hombres prominentes de la sociedad tabasqueña vienen de ese origen de enriquecimiento. Lo más importante es señalar que yo creo que sí se dañó mucho el tejido social en Tabasco, ¿no? Y entonces lo que le corresponde al nuevo gobierno, al gobernador Núñez, es hacer un gobierno transparente, hacer un gobierno donde se logre nuevamente la credibilidad y que sea un parteaguas, Chuy, para que las reglas del juego en Tabasco a partir de este gobierno, espero que así sea, sean diferentes, ¿no? Yo diría que a Núñez le corresponde un gobierno de transición para establecer las bases de que en los próximos 2 o 3 gobiernos hagamos un plan a largo plazo en Tabasco, Chuy, y esto se vaya recomponiendo, ¿no? ¿Va bien Núñez? ¿Va bien su gobierno? Mira, yo creo que a 120 días llevamos de gobierno. Más o menos. Más o menos. Del gobierno, de hacer un diagnóstico tan preciso es complicado. Yo te diría, yo por ahí oía reclamos de que los primeros 100 días que va a hacer Núñez. A mí me hubiera preocupado que el gobernador Núñez celebrara los 100 días, como lo hizo Granier,
y que luego tuvimos 5 años posteriores de pesadilla. A mí me parece que están en un proceso de reestructuración. Evidentemente hay algunas áreas que nos podrían hacer ruido, pero yo creo que en lo general están tomando las cosas con responsabilidad. Eso debemos de reconocerlo. A mí me da mucha tranquilidad que hoy tengamos, por ejemplo, un secretario de Finanzas que está en una lógica totalmente diferente y que es un profesional del tema a lo que tuvimos los años anteriores, ¿no? ¿Crees que el gobernador escogió correctamente su gabinete? Mira, esa es una pregunta, Chuy, que obviamente no todos son monedita de oro, como dice el dicho. Obviamente yo hubiera escogido otros, pero yo no soy el gobernador. Creo que es su responsabilidad. A mí hay algunos que me parecen muy buenos, otros que no me gustan tanto, pero respeto su decisión, partiendo de la base, Chuy, que la responsabilidad no se delega, se delega a la autoridad. Entonces, el que tiene esa potestad es el gobernador del estado y la ejerció, pero también el que tiene la responsabilidad de ver que vayan por buen camino es él, así de sencillo. Y si no, el que también llevará el peso de las críticas y el juicio histórico, incluso como es el caso de Granier, pues será el gobernador en turno, ¿no? Entonces yo ahí respeto esa parte. A mí me parece, Chuy, que hay que darles un poco el beneficio de la duda. ¿Cuánto tiempo? Yo siempre he hablado que para el primer año creo que sería, digamos, como el año del examen para este gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué áreas en particular verías tú más conflictuadas en cuanto a su desenvolvimiento? Y me refiero a las secretarías. ¿Podrías tú mencionar en un análisis qué áreas serían las que necesitan oxígeno, las que necesitan tal vez un refresco, no sé? Pero, ¿me dices en su operación o en su situación financiera? Mira, yo evidentemente, yo creo que una de las decisiones por su operación, por su funcionamiento, y por los conflictos que a la vez van rodeando a estas mismas áreas, ¿no? Estas mismas secretarías. Bueno, yo empezaría, digamos que el gran problema que encuentra, o uno de los grandes problemas que encuentra el gobernador Núñez, es que encuentra un gobierno quebrado. Entonces creo que toma una decisión correcta, pone un secretario de Finanzas ajeno un poco a la política local, pero que es un profesional del tema. Por ese lado a mí me da mucha tranquilidad. ¿Cuáles son las áreas donde yo veo gran conflicto? Obviamente seguridad. O sea, tenemos hoy un problema de seguridad pública que nos está arrastrando en consecuencias de falta de productividad, etcétera. Igual no tengo duda de la voluntad del procurador y no dudo también de la parte de seguridad pública, pero me parece que ahí tenemos que empujar y hacer de que se sienta la mano del control, ¿no? Yo creo que sí han venido mejorando las cosas, igual creo que se están estructurando para atacar lo que es el crimen y la seguridad pública en general, pero ahí veo un área de mucho conflicto. ¿Qué quiere decir cuando hablas de que se sienta la mano del control? Mira, yo, por ejemplo, tengo reportes en colonias populares donde por ejemplo, hay pequeños negocios que los asaltan sistemáticamente. Sí, claro, y seguridad pública no acaba de reaccionar, pareciera que ahí falta... No hay capacidad de reacción o no hay oportuna. La cantidad de elementos y demás. Entiendo que no es un proceso fácil, que hay que certificar los policías, que es un problema financiero, etcétera, pero me parece que mientras no controlemos esa parte de la seguridad pública, pues no vamos a controlar la otra parte de lo que es el crimen organizado, ¿no? O sea, porque esa es la semilla de la segunda parte. El área de salud me parece que fue el área, fue el área donde explotó al final el gobierno de Andrés Granier y que sigue siendo un área donde seguramente tenemos conflictos. Sin embargo, de los informes que he oído, pareciera que ya se está regularizando las cosas, ¿no? Y hay algunas medidas hacia el futuro o en el presente no muy lejano, en el cual por ejemplo, entiendo que van a entrar el próximo año a las licitaciones públicas nacionales y se van a indexar las compras con las que haga el seguro y el ISSSTE, por ejemplo, un poco, que fue el gran tema en el área de salud, fue en el sexenio pasado, fue que se compraban aparentemente las cosas a unos precios totalmente irracionales, ¿no? Entonces, si le ponemos orden, creo que eso va a llegar a ser
un tema que se va a ir regularizando dentro de lo posible. Yo creo que todas las áreas de salud, y ahorita te daré otro comentario, a nivel nacional hoy tienen una presión social brutal, porque hemos crecido y no, a lo mejor no crecen los recursos en la medida de la población, ¿no? Luego tenemos el área, en cuanto a gobierno, el área de educación, obviamente es un área crítica. Tenemos un problema hoy con los sindicatos, que los sindicatos tienen prestaciones en Tabasco que son, y es un problema nacional, que son, tienen prestaciones por encima de lo que es la prestación nacional, y hay que estar pagando sobreprestaciones, ¿no? Seguramente tendrá que entrar el gobierno del estado en una negociación en los próximos meses, no sé cuándo les corresponda, donde tendrán que ver a qué pueden, o sea, hasta dónde van a poder pagar estas prestaciones que son por encima del contrato nacional. No sé si hayas oído este tema. Sí. Esto es muy preocupante, porque si hoy tenemos un gobierno donde tenemos deudas de 20.000 millones y 11.000 en el corto plazo, y tenemos este tipo de presiones, pues va a ser el cuento nunca acabar, ¿no? Entonces, independientemente de que los indicadores para el tema educación para Tabasco no son muy halagadores, ¿no? Y obviamente lo que creo que al final tenemos que llegar, que es el área productiva. En el área productiva, Tabasco me parece que tiene que haber definiciones en el campo exactas, tiene que haber un impulso empresarial y tiene que haber un cambio de mentalidad de la gente, ¿no? También hoy, Chuy, tenemos aproximadamente en Tabasco, entre estado y municipio, debemos andar alrededor de 100.000 burócratas. Estamos hablando de que tenemos un burócrata por cada 22 tabasqueños más o menos. Entonces, eso tendrá que ser un programa de ir desincorporando poco a poco y abriendo oportunidades de empleo, ¿no? Entonces, yo lo que sí te digo, o sea, cuando ves todo este panorama, lo único que vemos aparentemente son problemas, por lo cual yo creo que ahí el gobernador Núñez tiene una responsabilidad alta, y yo siempre lo he definido que creo que es un gobierno de transición, ¿no? Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana. Juan Cáceres, se han señalado pifias al actual gobierno del estado. Tú acabas de hacer un análisis sobre precisamente algunas áreas, sectores que deberían, que le has puntualizado, ¿no?, que tienen que mejorar. ¿Se tendrían que hacer ajustes? ¿En qué término? ¿Qué término sería el adecuado para empezar a pensar en, oye, pues hay que relevar a tal, o hay que hacer algún ajuste, etcétera? Mira, yo te lo digo con toda honestidad, Chuy. A mí me parece que, salvo que encontremos gente hoy que no dé el ancho para el trabajo, o que lo agarren en faltas flagrantes de deshonestidad, me parece que a 120 días todavía no es el momento de los ajustes. Te lo digo con toda honestidad. Y no, y aclaro que hay algunos secretarios que yo no los hubiera puesto, pues no creo que sea el mejor perfil. Pero eso creo que seríamos un poco mezquinos de no darle a este gobierno el beneficio de la duda que está arrancando, digámoslo así, ¿no? Yo creo que a partir del próximo mes, o ya de este mes, que empiecen a ejercerse los recursos federales, se debería sentir un alivio en el tema financiero local. Evidentemente traemos la presión de lo que sucedió el sexenio pasado. Obviamente lo que nosotros estamos esperando, yo no espero del nuevo gobierno que sea mágico. Lo que yo espero es que sea honesto, y que sea transparente, y que sea eficiente dentro de lo posible. Así lo digo con toda honestidad. Yo veo que los dejaron muy embroncados. O sea, ahora que me puse a revisar las cifras y veo que tienen, insisto, 11.000 millones de pasivos de corto plazo. Sobre todo preocupa mucho aquello que el mismo gobernador ha manifestado, en el sentido de no hay capacidad de maniobra, presupuestalmente hablando. ¿Esto es así? Bueno, yo de acuerdo a lo que ellos informan y a lo que yo estuve revisando ahora en estos últimos días, a raíz de que iba a venir a platicar contigo, la capacidad de maniobra se ve muy cooptada. Les dejan un presupuesto de 36.000 millones en el último, pero con compromisos por 42.000 millones. Y veo que están haciendo los ajustes para ir avanzando. Pero en este año no podemos esperar grandes cosas, ¿eh? Lo digo con toda honestidad.
me parece que va a ser un año en donde van a estabilizar las finanzas y donde el gobierno del Estado tendrá más capacidad de maniobra a partir del próximo año. Así creo yo claramente, no veo otro escenario, porque veo, y lo veo con agrado, que no está la parte financiera del gobierno pensando en la salida fácil, Chuy, que la salida fácil sería pedir otro empréstito, refinanciar y ahí nos vamos, ¿no? Han reiterado que no quieren pedir otro empréstito. Da la impresión, digo, eso es lo que yo he platicado en alguna ocasión con lo han dicho públicamente, de hecho. Y en plática yo con el secretario de Finanzas, él insiste en que vamos a poder reordenar y que vamos a poder salir de este bache, pero sí se lleva su tiempo, ¿no? Bien, estamos hablando con el diputado federal Juan Cáceres de la Fuente. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar para meternos un poquito a su actividad legislativa.